raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latinas, latines, latinos. En este podcast el tema de los latines en Delaware no es nuevo. Se agarran el mapa aquí mientras está escuchando, si lo agarra conmigo se va a dar cuenta que Delaware es un estado que está ahí pegadito a Pensilvania. Es un estado pequeño de alrededor de 900,000 habitantes y 87,000 mal contados, ya lo sabemos, son latinos. El censo dice que es un estado en el que 68% es blanco, el 24% son African Americans y solamente el 10% son latinos, aunque ese solamente en realidad entre comillas, porque tener el 10% mal contado es bastante. A nuestra invitada la conocí en una feria de quinceañera, mi primera feria de quinceañera ever. Y para quienes nos escuchan en Latinoamérica y no saben de quinceañeras ni de ferias de quinceañeras, estos son los eventos que se ofrecen todo lo que se necesita para hacer esa fiesta de quinceañera. Los adornos, las sillas, la ropa, la comida, todo lo que a ustedes se les ocurra. Elvia Tapia Vivar, bienvenida a 2 Puntos Podcast. Usted y yo nos conocimos en Norristown, pero ¿qué tan comunes son esas ferias de quinceañeras? Bueno, yo creo que cada área tiene, bueno, ya estamos ahorita en las temporadas donde se está haciendo fiestas, o los tratamos de hacer como en el invierno, pero sí están un poco comunes, yo creo, en cada área para que los emprendedores muestren lo que tienen y se ayudan en sí, cada grupito se ayuda a los que están buscando el servicio y los que están ofreciendo los servicios, se llegan a conectar. Es como tipo, se podrá decir networking, que nosotros aquí en Estados Unidos usamos esa palabra o término de networking para conocer a otros emprendedores que hacemos lo mismo o aprender de otros y así crecer. Es verdad, y el networking es importantísimo en este país. Exactamente. Elvia, pero bueno, ¿hay alguna? Me imagino que no, es decir, las quinceañeras no es tanto de temporada, porque pues cumplen 15 años cuando sea, en cualquier mes, claro. Sí. Y a mí lo que me impactó, recuerdo, pues yo fui a Norristown a esta feria de quinceañera y la verdad me impactó ver lo joven que es la comunidad latina. La fuerza que tienen estos eventos, ustedes no se imaginan, eso era con todas las de la ley, las chicas danzaron, mostraron sus vestidos, había mesas ofreciendo todo tipo de cosas, fotografías, videos, pasteles, bizcochitos, lo que ustedes quieran de quinceañeras. Entonces son muy, muy comunes. Elvia, ¿a qué otros lugares has tenido que ir tú en los alrededores? ¿Qué tanto vas a ferias de quinceañeras? Honestamente, no iba yo a muchas. De hecho, era la más grande que había ido yo en este año. Yo creo que porque hacía más networking con la comunidad, dirá uno, los americanos, que con los hispanos. Y dije, no, yo soy de ambos y debo de, o sea, integrarme a ambos cosas, no nomás los 16, sino los 15 también, pero se me hacía un poquito difícil hacerlos, pero sí, he ido a unos aquí en Delaware. Hay uno que apenas reciente fue en Newcastle. Hay variedad ahorita, pero de servicios o eventos donde ya me estoy uniendo un poquito más en la comunidad hispana, pero se hace un poco difícil en el principio tratar de entrar con ellos.
Es muy interesante lo que estás diciendo, Elvia, y no quiero que se me pase algo. Tú dijiste, no, no quiero hacer solo 16, sino 15. ¿Cómo así? ¿La comunidad americana celebra los 16? Claro que sí, los Sweet 16 y también quieren hacer como, ellos siguen más también de los 15 también se les hace bien bonita las quinceañeras, entonces ellos a veces mandan mensajes que quieren un Sweet 15 en vez de Sweet 16. Entonces ellos hasta se están empezando a hacer las tradiciones que uno de hispano hace, entonces digo, no, es que tengo que crecer un poco y aventarme más en los hispanos, pero como le digo, era un poquito difícil entrar en ese grupo. Ok, o sea que es como una aculturación al revés, es decir, son los Claro que americanos sí. los que están imitando a los latinos. Sí, sí, yo creo que es algo así porque de ver yo creo que la cultura hispana, pues nosotros tenemos diferentes países, diferentes regiones en sí, en cada país, cada región tiene su algo y Sí, entonces es muy llamativo para personas que no tienen eso aquí, que son tal vez generaciones de americanos que han estado aquí, que no tienen las tradiciones de su familia que inmigró a Estados Unidos. claro, Para ellos es muy interesante. claro, claro, debe ser muy exótico. Claro que sí, lo ven así. Claro. Creo que celebran más el 5 de mayo ellos que uno que es mexicano. Que además con el 5 de mayo pues pasa algo muy interesante y es que en realidad es una celebración de Puebla, hasta donde tengo entendido. Sí, y de ahí, bueno, nosotros, bueno, mis papás son de Puebla y me da risa porque nosotros no celebramos el 5 de mayo. Creo que, como le digo a mucha gente, es como la batalla de Gettysburg, ahí en Pensilvania, que realmente nadie lo celebra. Es algo así. Bueno, Elvia, y para contarles también a nuestros oyentes que uno de los grupos jóvenes más grandes en los Estados Unidos somos los latinos. Bueno, yo digo somos, pero yo pasé por esa etapa hace 1000 años. Pero es decir que es este país, lo joven de alguna manera, pues se lo debe a los latinos. Y otra de las cosas que les queríamos contar es que en España también se ha hecho muy grande la celebración de la quinceañera en un lugar en donde pues no, pues celebrar los 15 era como celebrar los 12, los 11, no era algo importante, y que también se ha discutido mucho cuáles son los orígenes de esa celebración de Sí, quinceañera. Parece ser que era una celebración prehispánica y lo interesante es que, pues de alguna manera lo sabemos, es que era una forma como de decir, ok, la niña ya está lista para procrear, ya está lista para estar en una relación, porque en esa época las indígenas, la expectativa de vida de las indígenas era 30 años, entonces los 15 sí. era la mitad de la edad y entonces digamos que podía procrear, entonces ya estaba lista. Y después parece pues que la iglesia, cuando llegan los españoles a arrasar con todo en Latinoamérica, la iglesia había una oportunidad de agarrar esta celebración, una oportunidad como para insistir en su religión. Hasta donde sé, pero Elvia aquí nos aclara si es esta así un poco pues la celebración. Y México es como muy fuerte la celebración, ¿o no, Elvia? Sí. Ajá. ¿Sigue siendo fuerte? Sí, las de las quinceañeras, claro que sí. En hecho, aquí en Delaware todavía tienen varias personas, o sea, americanos, hacen lo que se le dice el debutante ball, que es muy similar a las quinceañeras. Es la misma temática, que es como para presentarlas como, se oye feo, pero mostrar quién está disponible en esa temporada del año para una relación nueva o como nuevas personas que en aquel entonces esa era la costumbre real de lo de las quinceañeras y lo del debutante ball, era para mostrar quién estaba disponible para hacer cortejada y posiblemente entrar en una relación seria y casamiento entre familias. Mm, ya se nos conectó Tekeldi. Elvia, esta celebración que tú hablas de ya más americana, entonces todavía se sigue haciendo y se parece a la quinceañera, digamos, en todo este esplendor. No tanto, porque la debutante ball lo hacen um, varias muchachas. So, en vez de que sea una sola muchacha que se le celebra, son
como las de esa temporada. So diremos que van a cumplir varias, casi, En la misma época, en el son mismo casi año. de la misma edad, entonces el David Tombo meten a varias muchachitas en aquel entonces eran buenas familias, familias reconocidas, para que ellas muestren las familias quienes estaban disponibles para, para relaciones o un noviazgo concreto, algo con respeto, porque pues, en aquel entonces esa era la meta, ¿no? De que entraran en relaciones respetuosas. Mm, Algo así Pero como lo que todavía se sucedía en hace. la realeza, ¿no? O sea, ya estaban listos para... Sí, bueno, la Davidson Bow era como para mostrar, por ejemplo, en aquel entonces la familia, digamos una familia Tapia tiene una muchacha de edad para ya empezar a tener a casarse o tener por un cortejeo, pues es lo que hacían para Está lista. presentarla al mundo como disponible para cortejar. Claro, claro, como lista para la sociedad. Elvia, Exactamente. cuéntanos un poco qué es tu negocio, porque pues bueno, hemos mencionado, pero en realidad no hemos dicho qué era y yo me acuerdo la mesa tan bella que visité en ese momento en Norristown. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ofrece tu negocio? Bueno, yo soy notaria pública y empecé a hacer bodas en el 2015. Soy oficiante de bodas civiles. Hago las ceremonias civiles, también hago la decoración de fiestas, la, hago decoración de fiestas desde la invitación hasta los recuerdos, o sea, prácticamente del principio a fin. Todo. Entonces me contratan para un poquito de todo, a veces me contratan para bastante, pero lo hago todo. También tengo una área donde hago como una boutique donde hago mis propias velas de soya aromáticas. Hago, estoy estudiando un poco herbología, entonces estoy haciendo mi propia línea de té herbal para dormir, para enfocar, memoria, un poquito de todo. Todavía estoy buscando unas cuantas recetas más para hacer como, para aclarar tu piel, diferentes tipos de tés. También hacemos playeras, tazas, cosas personalizadas, shadow boxes. Hacemos un poquito de todo. En sí, el boutique es entre yo y mi hermana, que tratamos de hacer eso en equipo. Mm, Bueno, aquí Elvia me da la posibilidad de entrarle a un tema porque me parece muy interesante. En la invitación les contamos que Elvia es segunda generación, es decir, ella, y además nos lo dijo antes de este programa, ella es nacida y crecida en Delaware. Así es, ¿verdad, Elvia? Correcto. Sí. O sea que ella es una Latinx de la mera Latinx, mejor dicho. Que, Elvia, vámonos un poquito atrás. Tus papás llegan a los Estados Unidos, llegan a Delaware o llegan a otro estado. ¿En qué época llegan ellos? Ellos llegaron, yo quiero decir que llegaron más como van a ser en los 70, Ujú. los 78 o algo así, donde llegaron a California. Llegaron a California y ahí mucha gente conocidos de su familia, de donde ellos venían de Puebla, todos tenían como un grupito en aquel entonces donde se juntaban, vivían a veces juntos yo creo que es como la mayoría de la gente cuando viene recién, van con conocidos, se establecen y luego se van y hacen su propio camino. Lo mismo para mis papás, pero después decidieron venir para Delaware, aunque antes de Delaware llegaron a Pensilvania y ya después de poder trabajar en las hongueras en Pensilvania, mi papá es que pudieron conseguir con el acto del 1986 que pudieron arreglar sus documentos. Entonces ya de ahí es que decidieron mudarse para Delaware. Qué los trae a Pensilvania y a Delaware, Elvia? Más conocidos, yo creo que, y también tenían más posibilidades, creo que estaban pagando un poquito más que en California. En California estaba mucho más caro, me imagino, en aquel entonces. Delaware y Pensilvania no era muy popular. Mucha gente yo creo que se quisieron dar la oportunidad para ver qué había aquí. Pues mis Mm, papás se arriesgaron y se quedaron. sí.
Interesante que tú mencionas las hongueras, que son las fincas de champiñón, son las fincas Sí, de hongos muy comunes en esa época y aún en Pensilvania, y muchos latinos llegaban a ese programa de trabajar y regresar exactamente. hasta que deciden la última amnistía, que fue en el 86, creo, que entonces les Sí, dan ya permiso y les dan ciudadanía. sí, les dieron la residencia. O sea, únicamente les dieron la residencia y ya ellos, si seguían todos los pasos Todo el correctos, proceso. tenían podían empezar el proceso de la ciudadanía, pero mucha gente, yo creo que no sabía cómo, o por miedo de seguir, a veces no, o la dejadez, no lo hacían, pero mis papás tardaron bastante tiempo. Yo creo que ya estábamos adultas cuando decidieron hacerse ciudadanos, pero Mm. tarde, pero seguro, pero gracias a Dios ambos ya son ciudadanos. Claro, claro. Bueno, con Elvia tenemos una oportunidad bellísima y es que ella es nacida en Delaware, en los Estados Unidos, Mm, y además ella tiene hijos y sus padres son inmigrantes. Entonces ella está en el medio como de ese proceso, yo no sé si sí, de aculturación o de americanización o al sí. revés, pero exploremos un poquito la escuela, Elvia. Tú entras por supuesto, al K-12 y haces toda la escuela en Delaware. Sí, la única diferencia es que cuando aquí todos los niños salían en el verano, mis papás nos mandaban a México para estudiar lo que se estudió todo el año para el verano en español y nosotros, ay, no queremos, no queremos, pero ahora le doy gracias a Dios porque de verdad que me abrió muchas puertas esa posibilidad de aprender el inglés y el español y poder Claro, traducir. impresión. O sea que tu papá las mandaba en las vacaciones y ustedes entonces estudiaban en las vacaciones en México, en Puebla. Sí, estábamos supuestas a estudiar y sí estudiábamos, nomás que unas tal vez de mis otras dos hermanas tal vez, este, ¿No no lo estudiaron tomamos tanto? tan en serio, pues queríamos jugar, pero sí estuvimos estudiando en lo que estábamos allá en el verano. Y la verdad es que cuando uno escucha tu español, pues para ser una nacida y crecida aquí, es un español muy bueno, Elvia. Gracias, aunque a veces todavía hay palabras que, bueno, en estar traduciendo en tiempo real, a veces sí se te queda cuál palabra es, y luego más de que está uno más acostumbrado con el inglés aquí, pues está regresando a ver qué dije o cómo se cambia. Pero sí, gracias a Dios, me Claro, puedo dar a entender en total. ambos lenguajes. Total. Elvia, ¿cuál fue tu experiencia en la escuela? ¿Tú dirías que hubo segregación? A veces uno ve que en las escuelas públicas, pues los latinos están con los latinos, los asiáticos con los asiáticos, los negros con los negros. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue a nivel educativo? ¿Qué crees? Mm, bueno, personalmente para mí fue un poquito más difícil quizás porque yo estaba mucho en como los programas de honor, en el programa Talented and Gifted, entonces no me gusta generalizar, pero la mayoría de las personas en ese grupo eran americanos o asiáticos, entonces Ujú. miraban que mi mamá era hispana o no entendían aquel entonces bien el inglés, entonces era muy difícil tener que explicarles a cada rato y no habla bien inglés mi mamá, o no se le puede entender o algo así, pues me daba un poco de pena y pues ahorita ya uno de adulto entiende que no fue fácil para mis papás, pero sí fue un poco difícil para mí como niña, porque a veces decían, pues tus papás son ilegales, digo, no, tienen papeles. ¿Por qué no hablan el inglés? Digo, pues al tener los papeles no te automáticamente te cambia el habla, o sea, tienes que estudiarlo igual, pero Claro, trabajaban, claro, no tenían esa posibilidad. claro. Me imagino que tú, como muchos jóvenes latinos nacidos aquí y otros que han llegado muy joven, terminan siendo el traductor de los Sí. papás. Sí, y yo me acuerdo de uno donde tuve que traducir para mi papá en una tienda de autos. Sí. Y creo que desde entonces me quedé sin las ganas de volver a ir a ese establecimiento porque fueron muy groseros y yo tener que traducir ciertas cosas Mm. se me hizo muy, ya estaba yo por llorar, era muy sentimental, era yo muy, muy sentida.
pero ver que mi papá pasaba por eso sin saber que se le estaba ofendiendo era difícil. O sea, yo creo que es cuando yo me di cuenta que cómo había cierta gente y daba coraje porque son tus papás, pero a la vez también te daba como pena porque no había necesidad, pero sí te abre los ojos a muchas experiencias al ver todo eso. Mm. ¿Cuántos años tenías, Elvia? Cuando esto pasó, Sí. yo diría que como unos 10 o 11 años. Mm. Era como, creo que que tenía que ver un arreglo de las llantas, pero la manera que se estaban burlando de él, que Speedy González, y él nomás se reía porque pues uno a veces cuando no entiende, para no ser grosero, sonríes o te ríes, y ya cuando le traducí, dice, vámonos, no te preocupes, no queremos aquí, vámonos, y ya nos fuimos, pero yo sé que tener que ser la persona que le traduzca y luego ver la cara de mi papá cuando siente uno como pena, y más porque tu hijo está viendo que alguien te está humillando, yo creo que para él creo que ha de haber sido un poquito más difícil. Quién sabe si se acuerda de mi papá, pero es algo que a mí se me quedó hasta la fecha. Mm. ¿Y tú dudaste en algún momento de traducirle de verdad lo que estaba pasando? Sí, él me dijo qué están diciendo. Yo me acuerdo que le dije parte, pero dice, pero dijeron algo más, y yo pausaba, o sea, ni decía ni sí ni no. Ya dijo, dime, ya le dije, dice, vámonos, no se preocupe, vámonos. Y Mm. así. Mm. Pero yo creo que ahora, tal vez antes, es lo que me gusta de ahorita y el antes. Tal vez antes, por miedo, uno como hispano se callaba. Pero yo soy de las clases de personas que si yo veo algo así, aunque no conozca a la persona, no me molestan traducirles porque prefiero a que sepan las personas que los hispanos podemos ser unidos y defendernos unos al otro sin conocernos. Es algo que no otras personas pueden hacer o no hacen muchas personas. Ujú. Y Mm. Mm. siempre creo que es bueno que me, entrar y ayudar a gente que no sabe el lenguaje, porque nadie merece ser humillado, mucho menos por no saber hablar el lenguaje, la lengua común aquí, porque ni es la oficial, porque este país no tiene una lengua oficial. Mm. Mm. Elvia, tú me cuentas que llegas tú a la universidad, o sea, tú entras a estudiar, Sí, terminas tú y ya lo mencionaste, tú estabas con estudiantes de honores. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo navegaste? Porque a veces hemos hablado con niños o niñas que han llegado aquí a los Estados Unidos, son muy jóvenes o que han nacido aquí, y como los padres no saben el inglés, son inmigrantes, pues es un poco difícil navegar el sistema de educación del college. ¿Cómo hiciste tú? pues desde muy chiquita me gustó leer y soy una clase de persona de lo que no, si no lo sé, Nerd. yes. Y, ay, para decirles que si no me creen que soy nerd, hasta la fecha los uso. Y de pequeña los escondía y ahorita ya con mucho orgullo soy nerd, está bien, pero me ha ayudado mucho. En aquel entonces, pues sí, estudié, lo que no sabía yo lo averiguaba. Y a mí no me daba pena ir a preguntar a una maestra o ir a preguntar a- para aprender o para ver qué es lo que necesitaba hacer. Entonces, cuando pasó lo de high school, que podía yo ir a la universidad, yo traté de llenar los papeles por mí misma. De hecho, gracias a Dios, me dieron la oportunidad en la universidad de pagarlo yo misma. O sea, no tuve que meter a mis papás a que ellos tuvieran que pagar. Um, usé varias becas que Ujú. yo no sabía que estaban especialmente para hispanos, que yo dije, wow, y para latinas, porque éramos mujeres. O sea, habían tantas cosas que yo me quedé, wow, porque le decía a mis amigas, ¿y por qué no tratan esto? Y sí, dice, oh, es que yo no califico. Yo, ¿cómo no califico? Oh, porque yo no soy hispana, pero tú eres hispana. Y lo triste era que yo agarré esas becas porque me imagino que mucha gente no aplicaba Ah, no sabían o o no no las sabían. agarraban. Ujú. Entonces ¿O tú crees había que eso les también. daba miedo también por esta cosa de endeudarse? Porque también es algo como costoso Sí, estudiar el college aquí.
Sí, fue caro para empezar, pero al final, pues mira uno, aunque en ese tiempo, pues llegué a me quedé embarazada de mi primer hijo, no lo llegué a acabar luego, pero valió la pena porque de todos modos me aventé a UNLV y es cuando yo aprendí un poco más de ser autosuficiente y no tener miedo y poder hablar y guiarme en el inglés y en español. Y pues me ayudó a ser más fuerte al ser así. Elvia, Ya. ¿tú entraste a qué universidad y qué programa? En justicia criminal. ¿Qué te Lo llevó que a fue. ese programa? ¿Qué No te más, se gustaba? me hizo, tal vez porque siempre, yo creo que soy de las clases de personas que si no veo algo justo, no me puedo quedar callada. A veces me Mm, meto en líos por no quedarme callada, pero es que no puedo quedarme callada y ver una injusticia. Como dice sí, Martin Luther King, una injusticia en una parte es una injusticia en todas. O sea, no se puede. Tiene claro, que tratar de ser justos parejo. sí. Y bueno, y sales porque quedas embarazada. ¿Cuántos semestres llevabas? Tenía un año, No. un año. Y entonces dejas la universidad. Dejé la universidad y regresé para Delaware y pues le eché ganas, pero tardé online para hacer mis estudios y ya como 8 años después, por fin, por fin lo terminé porque pues tener hijos y ser joven y tratar de trabajar y ver eso era muy difícil. Oh my God. O sea que terminaste justicia criminal. Ajá. Sí, Sí, sí. Bueno, ahí volvió Elvia. Mm. Contarles a nuestros oyentes que usualmente no es fácil para la segunda generación ni para la primera generación entrar a la universidad. em, y hay muchos formatos, hay muchos procesos, hay muchas dificultades para llenar el poder acceder a un grant. Y usualmente los padres latinos, pues si vienen de nuestros países, no saben mucho cómo navegar ese sistema. Así que creo que no ha sido nada fácil para Elvia poder hacer ese trabajo. Bueno, ahí se nos fue Elvia. Vamos a ver si le damos un rato para que se pueda em, unir a nosotros. Y quizás también podría yo invitar a nuestro hermano Edgar Ramírez para un poco conversar sobre ese tema de la segunda generación. Sí, Emma, este es un asunto que a mí todavía cuando escucho lo que decía de la traducción, Sí, yo en algunos foros, Emma, he dicho que nuestros hijos sienten un poco de vergüenza de nosotros porque es normal, porque es natural que no entiendan por qué el papá no habla inglés y el papel que juegan ellos a la hora de querer defender a su papá es muy difícil, ¿no? Ahorita porque la historia la he escuchado en muchas partes, sí, algunos de nosotros, primera generación, no entendemos de este fuerte impacto que le hacemos a los hijos, ¿no? A nuestros niños, que los convertimos en intérpretes, en traductores, en tantas todo, cosas. todo, ¿no? Sí. El oír esa historia yo me quedé así quietecito, ¿no? No moví un solo por escuchar, ¿no? El sentimiento, la impotencia de decir, oye, le estás diciendo a mi papá cosas, ¿no? Y mi papá pues no se puede defender y es un adulto, ¿yo qué hago, no? Sí, Es muy fuerte. Y volviendo al asunto de cómo es que se van a Delaware, hay muchas historias, ¿no? Este famoso recorrido de las agrícolas que se vienen desde California, pasando por todos estos lugares y mm, llegar hasta
Florida, pues es como trajo a los mexicanos latinos en esta parte, a los mexicanos concretamente, ¿no? Porque bien sabemos que los caribeños pues agarraron la costa este de los Estados Unidos, pero qué fuerte historia la de ser intérprete de tus papás. Claro, pero tú mencionas ahí un tema, bueno, y les quiero decir que estamos aquí conversando con Edgar Ramírez, quien es el director y fundador de Filatinos Miria, que además tiene una emisora comunitaria en el sur de Filadelfia, pero que además hace un trabajo impresionante, enorme, con la comunidad mexicana y en general centroamericana, tanto que le dicen el alcalde del sur de Filadelfia, con eso les digo todo. Entonces, pero Edgar, porque también hay un patrón de migración de los mexicanos, bueno, y los dominicanos y puertorriqueños de Nueva York a Filadelfia. ¿Esos mexicanos llegaron en esta ruta que tú dices? No. Fíjate que la ruta, la nueva generación de mexicanos en Filadelfia se da la de Nueva York después del 9/11, ¿no? Primero porque se hace más caro vivir en Nueva York, pero básicamente no. La generación, los primeros, como en el caso de Elvia, sus papás vinieron porque fueron algunos, incluso había por ahí una pollera que empezaba a dar empleos a mexicanos y los estaban recontratando porque siempre han sido muy eficientes como trabajadores, y los mexicanos pues también habían ascendido un poquito de dejar la agricultura para hacer otro que no fuera la agricultura. En el caso de los mexicanos que están en Filadelfia, es que en la década de los 70, finales de los 70, la región mixteca, tanto poblana, guerrerense como oaxaqueña, tuvo una sequía que duró como 10 años. Entonces, los poblanos empezaron a emigrar y los destinos conocidos como California, Chicago, pues era mucho, ¿no? Surgió la oportunidad de Nueva York, que fue Estás diciendo 70s, ¿no? A finales de los 70, principios de los 80. Y es ahora que Nueva York tiene casi 1.5 millones de poblanos, ¿no? Mexicanos de poblanos, concretamente. Y después de estos reacomodos que se hacen, es que estos poblanos o mexicanos se trasladaron a Filadelfia, porque anteriormente los poblanos también habían encontrado de destino Wilmington como Delaware en los principios de los 90 y Camden también a principios de los 90. Ya en los 2000 fue que empezaron a llegar a Filadelfia orillados por el 9/11, por ejemplo. Claro, claro. Y también creo que un poquito se repite ese patrón con la pandemia. Me da la impresión y he visto que hay mucha migración y migración blanca también de Nueva York a Filadelfia. ¿Tú crees que la pandemia trajo también mexicanos o eso no fue tan fuerte, digámoslo, para venirse? Yo creo que no fue tan fuerte. Incluso antes de la pandemia ya había este fenómeno de que muchos millennials se habían mudado a Filadelfia por la comunidad, por lo económico, ¿no? De hecho, decían que el centro de la ciudad estaba cambiando muy rápidamente y era por estos visitantes que se quedaron de Nueva York. Sí, de todo tipo de nacionalidades, ¿no? Claro, Edgar. Es una lástima que perdimos a Elvia, pero también es una gran oportunidad para conversar contigo sobre las cosas que ella hablaba. Ella queda embarazada muy joven y tiene que dejar los estudios. Yo le iba a preguntar que si en algún momento se le cruzó por la cabeza pensar en el aborto. Sabemos que nuestras comunidades son bien católicas, fuertemente católicas, y que como que esa para nada es una opción. Y pues yo no estoy avalando ningún punto, ¿cierto? Sino un poco como describiendo esa realidad. ¿Qué crees tú de eso? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en Philly o en Nueva York? Tú conoces muy bien todas esas áreas en el tema del aborto. Fíjate que definitivamente sí. Yo creo que es el primer pensamiento, ¿no? Me equivoqué o pasó por lo que fuera, y sí. El primer pensamiento es, ok, yo no voy a poder, ¿no? Sin embargo, puede más lo que va a decir la familia, lo que va a decir la sociedad, entonces me aguanto, ¿no? Aparte de que fue mi responsabilidad por no prever, y sí, muchas pasan por su cabeza, pero todas al final deciden que no es lo correcto, ¿no?
Y bueno, pero lo bueno es que, Emma, que muchas retoman, ¿no? Retoman su camino y es verdad que se vuelve más difícil, pero también a veces se vuelve más meritorio, ¿no? Porque hacen un doble esfuerzo. Claro, claro. Yo también iba a hablar con ella sobre uno de los mitos que hay en términos de la migración. Es interesante que este país, la migración es súper importante. Este país, pues, fue creado por migrantes, pero de todas formas se habla del tema de la migración con muchos mitos. Y uno de los mitos es, y tú lo sabes bien, Edgar, es que la segunda generación de inmigrantes no lo hace tan bien como los jóvenes que nacieron aquí. Y parece ser que los números indican que eso no es verdad. La segunda generación de migrantes lo hace mejor que los jóvenes que nacieron aquí. ¿Qué has visto tú en tu comunidad, Edgar? Mexicanos, South Philadelphia, Nueva York, Delaware. ¿Qué es lo que tú has visto? Bueno, mira, yo siempre he pensado y también he observado, la primera generación viene con mucho esfuerzo, viene con muchísimas ganas, hace lo que sea para tener 2 trabajos, para poder mantener a su familia, porque fue lo que se plantó, ¿verdad? Fue lo que se plantó cuando llegó y se pone a trabajar y creo que muchas veces descuidan a los niños porque están más preocupados por el trabajo, por traer, porque como nos comprometimos a darte lo que no tuve allá, porque me comprometí a darle un mejor nivel de vida a mi familia, entonces me puse a trabajar y me olvidé de los niños. Yo siento que la segunda generación tiene muchas inseguridades. Por supuesto, me refiero a los migrantes del medio rural, que su objetivo era sobrevivir y tener un poco de riqueza, pero en la parte educativa creo que los jóvenes terminan con ese miedo, ¿no? Es que pues yo como pretendo ser alguien más si mi papá fue un carpintero, fue un agricultor o es un cocinero, ¿no? Entonces creo que a mí me parece que la segunda generación pasa por un trauma, ¿no? Entonces me parece que eso es, yo he escuchado a muchos, y también los que vinieron muy jovencitos o niños, también me parece que le cuesta trabajo porque dentro de esta realidad, nosotros como primera generación decimos, es que es difícil, no te van a dar nada porque no tienes documentos, ¿no? Y no buscan becas, no buscan oportunidades, simplemente se concreta decir, no se va a poder. ¿Para qué voy a estudiar si no se va a poder, no? Si al final, con la información que corre, de que de todos modos, si te gradúas, ¿quién te va a contratar, no? Si no tienes un número de seguro social. O sea, que tú crees que eso no es... O sea, que no es tan fácil, entre comillas, pensar que esa generación lo hace mejor que los jóvenes que nacieron aquí. No, fíjate que yo estuve haciendo un estudio en Nueva York. Nueva York tenía en ese entonces más de 25 años de migración y yo le preguntaba a los jóvenes que cuál era su sueño, ¿no? Sí. Y decían que no está mal, ¿no? Definitivamente no está mal, ¿no? Que quería ser el doorman, que el recepcionista, que la secretaria. Pero yo decía, ¿por qué no alguien quiere ser doctor, quiere ser abogado, quiere ser otras cosas? Eso fue hace 15 años aproximadamente, ¿no? Pero yo a veces pienso que es el reflejo de que se van disminuyendo los alcances. Y yo lo comparo, por ejemplo, en Oaxaca, que somos todos campesinos y que pues somos los más analfabetas o lo que tú quieras. Sin embargo, nosotros ya tenemos en la cabeza que podemos hacer maestros o otra cosa, ¿no? Una profesión. Pero siento que cuando nos venimos acá, como que retrocedemos bastante, porque pues nosotros como primera generación sin documentos, pues no podemos aspirar, incluso a los que tienen una profesión y vienen de manera indocumentada, pues no pueden desempeñar ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le pasamos a los niños? Pues la inseguridad, ¿no? De poder lograr sus sueños. Como decía como decía Elvia, pues cierto modo sienten un poco de vergüenza, ¿no? Entonces se van limitando y decir, bueno, yo no puedo, ¿verdad? Ella afortunadamente, pues como dice, estaba con buenas calificaciones, pero pues no le podemos pedir a todos los niños que sean súper mega inteligentes, ¿no? Porque todos tienen derecho a una oportunidad, pero a veces la sociedad pues le va a dar una oportunidad si es que es inteligente, ¿no? Y muchas veces, incluso nosotros nos autorregulamos porque decimos, es que no soy tan inteligente, entonces no puedo aspirar a algo así, ¿no? O quién me enseña, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho, y el límite, ¿no? El idioma, ¿no? Puedes ayudarlo, no sé, los primeros años de la escuela y después. Entonces también el niño creo que va creciendo con inseguridades, ¿no?
Claro, claro, después la mamá no puede estar ahí acompañando a su Claro. niño, pues porque se le sale de las manos, ya no lo entiende, no lo Y entiende. casi como tú has escuchado, casi todas las historias de que fue por mérito propio. Yo busqué, yo le busqué, porque incluso si le dice al papá, pues, ¿qué puede hacer, no? Sí. O sabes también que he encontrado yo que a veces tienen mentores Sí, o que la misma escuela hay un profesor o profesora que se da cuenta que, wow, este niño, esta niña tiene como polenta, ¿no? Este puede llegar muy lejos y es ese profesor el que los ayuda realmente a salir de ese concepto y de ese mundo cerrado. claro. Sí, siempre ese ha sido como lo que realmente ha hecho el cambio, ¿no? Tener un mentor o ellos mismos. Claro, por supuesto que hay muchos padres que se esfuerzan y los apoyan, y qué bueno, ¿no? Pero sí, incluso yo también he escuchado historias donde al final el joven termina prefiriendo trabajar porque pues el dinero se necesita, o se quiere unir a la economía familiar porque ve que papá y mamá pues están muy atareados. Cansado, sí. Entonces que dice, bueno, no quiero hacerles otro gasto, ¿no? Claro, o se unen al negocio, ¿no? Al O negocio sea, un familiar. negocio. Déjame, Oye, yo te aprovecho aquí también para hacerte esta pregunta. Em, yo he visto que hay muchos inmigrantes que llegan y su sueño está en construir su casa en su país de origen. La casita, y mandan el dinero, la construyen. Además es una mezcla como de estética rural y urbana, ¿cierto? sí, Me encantaría visitar estos pueblos donde se ha mandado mucho dinero y seguramente la arquitectura ha cambiado mucho. Em, pero muchos parece ser que jamás llegan a esas casas. bueno, mira, Emma, a diferencia de otros grupos o de otras nacionalidades, por ejemplo, los suramericanos, pues vienen como objetivo de quemar las naves, ¿verdad? Voy, pues para no volver. Lo mismo pasa con los asiáticos que tienen que viajar tan lejos y decir, bueno, yo voy y no es para probar, ¿no? Me quedo porque voy a hacer. ¿Y qué hacen? Se establecen, ¿no? Los mexicanos por todo este siglo o el siglo pasado, veníamos a trabajar en masa solamente por la temporada de agricultura, ¿no? Sí, Venimos, trabajamos 6 meses y nos regresamos. Incluso por muchísimos años, incluso yo, cuando vine era con esa mente, voy 3 años y ya ahorro un poquito y me regreso y me pongo mi negocio, ¿no? Y tú mirabas allá en México de que yo voy al norte y tú lo mirabas que regresaba a los 6 meses con buena ropa, con dinerito para invitarle a todo mundo. Y entonces nadie se establecía, nadie invertía en Estados Unidos. Por eso es que los mexicanos son como, me imagino que somos el grupo más antiguo, pero también el que menos tiene casas, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los ecuatorianos en Nueva York que tienen casas, o de los colombianos, o de los peruanos, que realmente pues es más difícil que vuelvan, ¿no? Al menos que sean documentados y estamos vayan lejos. con otro. Pero en el caso de los mexicanos, todavía en nuestra cabeza, a pesar de que ya tenemos 20 años establecidos, porque después del 9/11 se complicó. Por ejemplo, hace 20 años venir a Estados Unidos como indocumentado costaba $2,000, ¿no? Hoy debe de costar entre 15 y no Sí, sé cuántos mil, sí, no tengo 10.000, ni idea. 20.000, sí. Entonces tú dices, no, porque me voy, ¿no? Entonces Más ya los se empezaron a peligros, ¿no? establecer. Sí, sí, y aparte los peligros. Ya se empezaron a establecer, entonces eso ha hecho que las cosas sean así. Sí. Edgar, voy a aprovechar la última y con esta pregunta me despido. Además, feliz, o sea, me da pena que Elvia se nos haya caído de la comunicación, pero me siento súper feliz de poder tener esta conversación contigo porque eso no es fácil. No solo porque Edgar vive muy ocupado, sino que por lo general está en sus miles de programas de radio. Edgar, a veces uno ve, especialmente la comunidad mexicana, que ahorran, mandan a hacer su casita y entonces ahora quieren el lote y entonces ahora y siguen teniendo 3 trabajos, y los niños quedan como muy solitos a veces, como que se acostumbran a este ritmo de trabajo intenso, de ganar dinero y a veces no hay necesidad realmente de ese dinero. ¿Qué ves tú en esa percepción? ¿Qué ves tú en esa costumbre? ¿Es así? Sí, fíjate que es el error que cometemos por muchas razones. Los migrantes de primera generación tienen dos familias, aquí y allá. Mm, Hay que mantener a la familia y aquí a los hijos, estamos allá a los... hablando de 2 mujeres, No, dos, no ¿no? necesariamente. No Hay por ejemplo, mira, en estos tiempos en donde el presidente de México
habla de que, muy orgulloso de que los migrantes mexicanos estemos rompiendo récords cada vez con las remesas, ¿no? Y es que nosotros, por ejemplo, hay que mandar al abuelo, bueno, yo no, pero en general nuestras comunidades le mandan al pueblo para cooperar para la fiesta, para la familia, no concretamente para la familia, ¿no? O incluso hay gente que todavía tiene a su familia ya y se vino solo, ¿no? Pero entonces gastamos aquí y gastamos allá y a veces los niños se quedan ahí, pues abandonados. Yo conozco mucho unas historias en donde los niños, porque fíjate que qué contradicción, ¿no? Venimos para dar lo mejor a la familia y al final terminamos dejándonos pues solos. Creo que también esta cuestión mental de que te voy a dar lo que yo no tuve se transmite en lo material. Te voy a comprar el mejor juguete, el mejor teléfono, el mejor esto y el mejor lo otro, aunque no tengas mi presencia, ¿no? Pues Edgar, muchísimas gracias. Ha sido sensacional hablar contigo. Le mandamos un saludo muy, muy grande a Elvia. Ojalá podamos volverla a cuadrar, pero de nuevo, pues ha sido muy interesante escuchar a Edgar, quien está hace años en esta comunidad y además ha fundado su medio de Filatino Radio en el sur de Filadelfia. Yo a él, que lo quiero como un hermano, le digo cuate, y siempre que hacemos este programa, él está tras bambalinas. Edgar, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Emma, y yo también quedé esperando más información de Elvia. A mí me encanta escuchar a estos jóvenes de primera generación que han sobrepasado a todos estos obstáculos, todos estos límites, estas inseguridades, y han logrado, y se fueron unos defensores de nuestra comunidad, muy paternal, ¿no? Que a mí me encanta, pero que también se me hace injusto cargarles ese precio, ¿no? De que nos estén cuidando, ¿no? Y defendiendo. Yo recuerdo que hace mucho, cuando yo llegué, había una jovencita, mitad, creo que nicaragüense, mitad de República Dominicana, chiquitita, pero yo voy distraído, me tropiezo con alguien, y alguien me empieza a insultar y bla, bla, bla. Y ella se para como un gallito y le dice, usted se calla, y él bla, 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 y me defendió como no tienes idea, ¿no? Entonces, realmente ese papel lo hacen ellos, ¿no? Muy protectores. Sí, una linda comunidad, y también ojalá si la podemos volver a tener en el programa, pues saber ese proceso de aculturación, ¿no? Y qué significa eso de ser segunda generación y conectar pues con las dos comunidades. Y cuando ella dice, no, yo también quiero entrarle a ese grupo que son los blancos para hacer negocio. Muy bien. Bueno, pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo de Julián Carreño, Sofi Poveda, Fernanda Sánchez y Edgar Ramírez, a quien hoy tuvimos la suerte de contar con él. Si le gustó lo que escuchó, suscríbase en Spotify y YouTube, @podcast. Síganos en el social media. Apoye uno de los pocos podcasts latiné en español en Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinx. Somos más.